¿Qué tal? Les saluda Manuel, su hermano en Cristo, y bienvenidos a Escuche la Biblia Diaria. Hoy es el 6 de agosto. Mis hermanos, hoy nos vamos a apoyar del Salmo 28, versículo 7, que nos motiva con estas hermosas palabras. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón, y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija, y le daré gracias con mi cántico. En este día glorifiquemos a Dios y cantemos alabanzas para que el poder del Espíritu Santo se manifieste y more en nuestro corazón. Y ahora pasemos a la lectura del día. En el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, el capítulo 3 y 4, al versículo 23. Primero de Corintios en el Nuevo Testamento, el capítulo 2 al versículo 6 y el capítulo 3 al versículo 4. Salmos 28 del 1 al 9 y Proverbios 20 del 24 al 25 de la Biblia de las Américas. Restauración del culto. Cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Jorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Y celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito, con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo, y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor, como habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, y alimento, bebida y aceite a los sidonios, y a los tirios para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme al permiso que tenía de Ciro, rey de Persia. Y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces Jesúa con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos, los hijos de Judá, y los hijos de Enadad con sus hijos y sus hermanos los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Cuando los albañiles habían echado los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir el clamor de los gritos de alegría
del clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro había edificado un templo al Señor Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: Vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron: No tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar, y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos, todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y en los días de Artajerjes, Bislam, Mitrídates, Tabeel y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y el texto de la carta estaba en escritura aramea y traducido al arameo. Rehum el gobernador y Simsai el escriba escribieron una carta al rey Artajerjes contra Jerusalén de esta manera: Rehum el gobernador, Simsai el escriba y sus demás compañeros, los jueces y los gobernadores de menos categoría, los oficiales, los secretarios, los hombres de Erec, los babilonios, los hombres de Susa, es decir, los elamitas, y las demás naciones que el grande y noble Asnapar deportó y estableció en la ciudad de Samaria y en el resto de la provincia al otro lado del río. Y ahora, esta es la copia de la carta que le enviaron: al rey Artajerjes, de tus siervos, los hombres de la provincia al otro lado del río. Y ahora sepa el rey que los judíos que subieron de ti han venido a nosotros en Jerusalén. Están reedificando la ciudad rebelde y perversa, y están terminando las murallas y reparando los cimientos. Ahora sepa el rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuesto, ni peaje, lo cual perjudicará los ingresos de los reyes. Y debido a que estamos en el servicio del palacio, y no es apropiado que veamos el menosprecio del rey, por eso hemos enviado para hacerlo saber al rey, a fin de que se investigue en el libro de las memorias de tus padres, y en el libro de las memorias hallarás y sabrás que esa ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que en tiempos pasados se han incitado rebeliones dentro de ella. Por eso fue devastada esa ciudad. Nosotros informamos al rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, como resultado, el territorio más allá del río no será tuyo. Entonces el rey envió respuesta a Rehum, el gobernador, a Simsai, el escriba, y a sus demás compañeros que habitan en Samaria y en las demás provincias al otro lado del río: paz. Y ahora, el documento que nos enviasteis ha sido leído claramente delante de mí, y por mí fue declarado un decreto. Se investigaron los hechos, y se ha descubierto que esa ciudad en tiempos pasados se ha levantado contra los reyes, y que en ella se ha fomentado rebelión e insurrección.
que reyes poderosos han reinado sobre Jerusalén, gobernando todas las provincias más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y peaje. Ahora pues, proclamad un decreto para que estos hombres paren la obra y que esa ciudad no sea reedificada hasta que salga un decreto de mí. Y cuidaos de no ser negligentes en cumplir este asunto. ¿Por qué se ha de aumentar el daño en perjurio de los reyes? Entonces, tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, del escriba Simsai y sus compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén, a los judíos, y los hicieron parar por la fuerza. En el Nuevo Testamento, Primero de Corintios, el capítulo 2 al versículo 6 y el capítulo 3 al versículo 4. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? Salmos 28, del 1 al 9. A ti clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo, no sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. No me arrastres con los impíos, ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo,
mientras hay maldad en su corazón. Dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos. Págales su merecido, porque no tienen en cuenta los hechos del Señor, ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón, y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija, y le daré gracias con mi cántico. El Señor es la fuerza de su pueblo, y Él es defensa salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y llévalos para siempre. Proverbios 20, del 24 al 25. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede pues el hombre entender su camino? Lazo es para el hombre decir a la ligera, es santo, y después de los votos investigar. Mis hermanos, la Biblia es el libro que nos ayuda y nos enseña de las maravillas de Dios. Por ejemplo, cuando usted se sienta que Dios está muy lejos de usted, lea el Salmo 139. Y cuando se sienta solo o con temor, lea el Salmo 23. Medita en las hermosas palabras escritas por el rey David e inspiradas por el Dios viviente que servimos. Les habló Manuel. Gracias por su atención. Escuche la Biblia Diaria. Es una producción del Ministerio Brazos Word Ministries en Houston, Texas. Que el Señor de Gloria le bendiga hoy y siempre.